Bueno, ya estamos en el segundo bloque de Mirada Sur con Gustavo Morelo, que es sacerdote jesuita, es sociólogo, profesor del Boston College, cordobés, escritor, autor de varios libros, Cristianismo y Revolución, o ¿Dónde estaba Dios?, el último, sobre el secuestro y la tortura de los saletenses, los seminaristas. Exacto. Y algunos curas saletenses, ¿no? Exacto. ¿Qué tal? Gracias. Muchas gracias por recibirme. Gracias por estás pocos días en Córdoba y siempre te haces un lugarcito para venir. Muchas gracias por recibirme. Sí. Bueno, ¿cómo es esta investigación que están haciendo muy interesante de cómo creemos o en qué creemos los sudamericanos, los latinoamericanos? Mira, uno de los temas que siempre aparece es, la religión sigue siendo un tema importante en el mundo, o sea, la mayoría de la población del mundo cree. Entonces, entender cómo se cree sigue siendo un problema importante, es como una caja negra, digamos, podemos describir, pero no sabemos qué pasa adentro. Y además, Gustavo, leía algo de que no solo que la mayoría del mundo cree en algo, sino que la tendencia es a seguir creyendo y creer más. El tema es que la gente que no cree son tres grupos culturales, que son China, que no tiene hijos, y es la mayoría de los no creyentes del mundo son los chinos. Después, Occidente, Europa y Estados Unidos, pero sobre todo Europa Occidental, que está envejeciendo, y las élites seculares, los intelectuales, la gente más de la academia, si querés, que tampoco tienen hijos. Entonces, en términos demográficos, la población que crece es la población religiosa. Entonces, aunque a uno no le interese la religión, para entender el mundo en el que vivimos, necesitamos entender la religión y por qué la religión sigue siendo tan importante para mucha gente, para tanta gente, ¿no? Claro. Entonces ese es un poco el marco, si querés, del trabajo de lo que estamos haciendo. Que se hace en 3 ciudades de Sudamérica. Estamos trabajando en 3 ciudades, Lima, Córdoba y Montevideo, porque son ciudades diferentes, porque hay equipos técnicos de investigadores capaces de trabajar en esos lugares. Y la idea es también entender la ciudad, porque una vez se piensa en América Latina como un área rural, y en realidad eso ha dejado de ser así. Hoy la mayoría de la población en América Latina vive en ciudades, ¿no?, de distintos tamaños, pero entonces queremos entender qué pasa con la religiosidad en la ciudad, ¿no? Cómo se vive lo religioso en la ciudad. No estamos investigando, no estamos preguntándole a líderes religiosos, no estamos trabajando con profesionales de la religión, sino con gente común de distintas clases sociales, clase media y alta por un lado, clases bajas por el otro lado, de distintos grupos religiosos, católicos, que siguen siendo la mayoría en todos los países, grupos evangélicos o pentecostales, que van avanzando. Otras religiones que aparecen, muchas alternativas, con muchos matices en distintas ciudades. La religión afro en Montevideo es mucho más importante que en Córdoba, por ejemplo. O sea, el Umbanda, el Candomblé. Umbanda, el Candomblé, que tiene que ver con la identidad montevideana, ¿no es cierto? Y la llamada del tambor en el carnaval, y aparece como una presencia religiosa fuerte. Eso se repite en toda la costa del Atlántico, desde Cuba hasta Montevideo. Exactamente, y que tiene que ver con los orígenes de las religiones de Nigeria, que cómo se fusiona eso con distintas modalidades de catolicismo. Entonces tenemos desde la santería en Cuba, el vudú en Haití, el candomblé en Brasil y Uruguay, que nos marca esta mixtura del yoruba africano con variantes del catolicismo latinoamericano. Y otras religiosidades populares, pienso en Argentina, por ejemplo, el Gauchito Gil, la difunta Correa, Seferino, la Muerte. Eso es lo que nosotros estamos trabajando ahora, nos permite recuperar eso desde el punto de vista del creyente. En lo que nos ha pasado en estos países de América Latina, tal vez en México sea distinto, es que no hay gente que sea devota solamente de Gauchito Gil. Es de una religión y también incorpora la devoción del Gauchito Gil. Ajá. Entonces, si solamente estudias puramente Gauchito Gil, termina una cosa muy pequeña. En cambio, si le permitimos a cualquier creyente, díganos, usted, ¿cómo practica su religión? Que esa persona nos cuente del Gauchito Gil, lo que pensamos es que nos está explicando cómo el creyente hoy arma su propia religiosidad. Y eso es lo que queremos descubrir, cómo una persona hoy cree. ¿Cuáles son los elementos que hacen que una persona crea? ¿Es su formación? ¿Es su contacto? ¿Son los amigos? Diferentes cosas. ¿Y en Córdoba quién es el equipo? ¿Cómo está conformado? ¿De qué universidad es? Mira, el equipo, la sede es la Universidad Católica de Córdoba. Hugo Rabia es el encargado del equipo aquí. David Avilés, Lucas Gaitán están trabajando también con eso. Un equipo de antropólogos están ayudando con las entrevistas también. La beca que nos da la John Templeton Foundation nos permite pagar eso, que esto es lo importante para Córdoba. Digamos que estamos pagando por 2 años a investigadores para que se dediquen a hacer este trabajo. Y eso realmente ha sido muy importante conseguirlo en Córdoba, en Montevideo y en Perú. Y entonces los colegas están trabajando con equipos, entonces la beca nos sirve para entender
lo que pasa, pero también para formar gente en investigación. Claro. Te propongo que veamos un tape sobre, bueno, en este caso Venezuela, el expresidente Chávez, Bien. mostrando su lado religioso en una situación extrema, como su propia futura muerte. Lo veamos, por favor. Uno lo siente. ¿Y por qué no? Porque uno siente a veces muchas cosas que no las dice. Pero yo hoy siento necesidad, Padre, de decir lo que he venido sintiendo desde hace casi un año, pues, cuando comencé a asumir que dentro de mí había una enfermedad muy maligna y que, como sabemos, es una verdadera amenaza que le marca el fin del camino a mucha gente. El fin del camino, ¿no? ¿Uno cree más cuando ve la muerte cerca? Y bueno, yo creo que sí, digamos que es una situación agónica. También es interesante aquí la figura de un presidente invocando lo religioso. Yo creo que a veces cuando se comparan religiones uno piensa en la separación de la Iglesia y el Estado que hay en Europa o ciertos modelos de separación. Y en América Latina, líderes como Chávez, como Perón, yo creo que lo que han trabajado es, sin discutir la presencia de los religiosos en lo público, le han sacado a los líderes religiosos la autoridad religiosa. Aquí Chávez es el que está predicando. Ante, ¿no?, el cura. Ante el cura que está sentado. Y es Chávez el que tiene al fondo la imagen religiosa, Santiago creo que era el que aparecía ahí, ¿no? Entonces eso me parece que es muy importante porque muestra una forma de articulación de religión y política en América Latina que es propia de América Latina, distinta de Europa o de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Te propongo ver otro tipo de articulación Dale. entre política y religiosidad, en este caso en el altiplano, los aymara, los quechua. Evo Morales, cuando lo invisten de los atributos como jefe de los pueblos originarios. Veamos. Solo en el Cerro de Potosí murieron como 10 millones de indígenas, quechuas y aymaras. ¿Y qué podemos decir de los cunas de Panamá, de los uvas de Colombia o los mayas de Guatemala? Este mundo ya no puede soportar tanto sobredesarrollo en nombre de la modernidad. Los países industrializados están sobreindustrializados y eso tiene un costo para el planeta Tierra, es decir, para nuestra Pachamama. Estamos yendo a la destrucción del planeta. Bueno, ahí Evo Morales es un sacerdote, es una mauta, ¿no? Aparece, digamos, con los atributos religiosos y también muy interesante esto con lo que termina él, que es esta nueva conexión con la tierra, ¿no? Y frente a la crisis ecológica, reivindicar las creencias originarias, que es una forma nuestra de acercarnos a las creencias originarias. Yo no sé si los nativos, 500, 600 años atrás, atribuían como nosotros entendemos lo que es el planeta o lo que es la Tierra, ¿no? Me parece que hay una recreación, una reactualización que tiene que ver con... Pero eso también es bueno porque nos dice que, bueno, Sudamérica está viva, porque también esta mezcla de la política con lo religioso, con lo emotivo, con lo emocional, sí, me parece que nos marca una diferencia con lo que está pasando en Europa, ¿no? Mirá, la presencia religiosa en América Latina es distinta porque las sociedades son distintas, se articulan diferente, ¿no? Entonces, la forma de mirar religión y política en Francia es distinta de la nuestra, es distinta de la española o Estados Unidos, como sabes, nos encontramos allá hace unos años, otro mundo completamente distinto para entender religión y política también. Que, bueno, de vez en cuando sus políticas imperialistas lo necesitan, le ponen una impronta, ¿no? Recuerdo las invasiones y los ataques de Bush hijo, sobre todo, ¿no? Sí, los nombres que tenían, justicia divina, una cosa así. Bueno. Pero más allá de eso, en la política, el debate político norteamericano, la cantidad de veces que se habla de religión, desde Argentina no lo podés entender.
pero la invocación de los políticos, la identificación pública de los políticos, el debate, porque uno es más o menos religioso que otro, llama muchísimo la atención desde fuera. Aprovecho para preguntarte algo, después vuelvo a lo nuestro, pero ya que te metiste en la política de Estados Unidos, ¿cómo ves esta carrera hacia las convenciones de junio-julio en el Partido Republicano y en el Demócrata? Mirá, ha sido completamente, es muy lindo verlo sabiendo que uno tiene un país para el que volver, digamos, y si pasa algo grave allá uno se puede escapar, pero realmente lo de Trump ha sido un fenómeno mediático impresionante. El manejo que él tiene de medios es notable, es un tipo muy entretenido de ver, es un tipo muy divertido de ver, y es un hombre que habla en tweets, entonces cada cosa que dice es un título. Claro. Cada cosa que dice es un titular del diario, ¿no? Entonces, claro, genera mucha expectativa. Ahora, pareciera básico, pero eso está estudiado quizás. Yo no sé si está estudiado o es básico, pero genera votos, la gente lo sigue, hace que CNN, el primer debate que pasa CNN es el evento más visto en televisión por cable en la historia de Estados Unidos después del deporte. Mirá vos. Entonces, generar que un programa político, porque en el fondo es un programa de 14 candidatos peleándose, que ese programa tenga una audiencia superior a cualquier otro programa, es un mérito. El tema es las ideas que hay detrás, digamos. Yo creo que hay mucho racismo detrás de Trump, mucho simplismo, mucha cosa irresponsable. ¿Va a llegar él con Hillary a noviembre? El Partido Republicano está haciendo todo lo posible para que no. Yo creo que las elecciones que hoy están teniendo van a definir un poco eso. Es muy probable que él llegue. Cuando yo empecé en junio, empezó la carrera, yo empezaba a preguntar, pero me dicen, no, esto se acaba en el verano. Y sigue. Posiblemente él llegue ahí. ¿Y la presidenta será Hillary entonces? ¿O puede ganar Hillary tampoco Trump? es tan querida, digamos, para ciertos sectores, ¿no? La Hillary parece una mujer de clase muy alta, muy desenganchada del pueblo, muy de la costa este, entonces hay que ver quiénes son también los candidatos a vicepresidente y cómo las fórmulas se arman de otra manera. Claro. Yo preferiría Hillary porque me parece que dentro de todo tiene ideas políticas, es más fácil negociar. Trump es una caja de sorpresas, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar con eso? No se sabe. De todas formas, paradójicamente, en términos sociales, es mucho más prosocial. No discute salud pública, digamos, dice, bueno, hay que cambiar este plan, pero hay que tener salud pública. Más proteccionista, contra de los acuerdos de libre comercio. Es un fenómeno rarísimo, pero con esa cuestión de la pared anti-inmigrante racista prácticamente, ¿no? Sí. Bueno, Gustavo, vamos llegando al fin del bloque, pero igualmente alguna conclusión, aunque sea parcial, de este trabajo que están haciendo ustedes, sobre todo en lo que concierne a Córdoba, Argentina. ¿Cómo creemos hoy los cordobeses, los argentinos? Mira, yo te diría que la imagen que estamos sacando es que se cree más de lo que las élites o los intelectuales secularizantes pensaban, que la modernidad iba a alejar la religión. Hay más religión que antes, pero una religión mucho más desarticulada, mucho más desinstitucionalizada que lo que las élites religiosas quisieran. Menos fidelidad. Menos fidelidad, mucho más libre, donde el sujeto se transforma en la autoridad religiosa. Es la persona la que define qué está bien y qué está mal, en lo que cree, en lo que no cree, con referencia. No hace una religiosidad más light, más a mi gusto. Bueno, si no tengo ganas de levantarme a ir a misa o al templo. El riesgo está, yo creo que el riesgo está, pero eso hace que también las instituciones se esfuercen más. Me parece que en esa coyuntura es interesante la figura del Papa, que es un tipo que está invitando, no forzando. Entonces es mucho más seductor alguien que te invita a participar o a volver a engancharte, pero no alguien que te está forzando a eso. Yo creo que lo que estamos encontrando va a sorprender a los grupos religiosos e institucionales que quisieran que la gente esté más afiliada, más identificada, y a los grupos seculares que quisieran que la modernidad haya borrado la religión. Gustavo Morelo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariano, por tenerme aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias. Nos vamos al corte y en el próximo bloque otro sociólogo, en este caso el portugués Boaventura de Sousa Santos. Ya venimos.